Y bueno, pues el tema del día de hoy es la encarnación del Verbo. Sabemos que Jesucristo vino con un objetivo, ¿verdad? A esta tierra, ese Dios, esa deidad, única deidad que existe, bajó, ¿verdad? A esta nuestra tierra con un propósito. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar, hermanos, de ver cuál es ese propósito que nos va a permitir entender más acerca de nuestra fe. Y pues bueno, vamos a continuar con el texto base, hermanos, que está en Juan 1:14 y que dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, pues este es el texto que vamos a tratar de estudiar el día de hoy. Es un tema muy adecuado para estas fechas, ¿verdad? Estamos cerca de que en todo el mundo se celebre el nacimiento de Jesucristo. Se celebra, aunque no es la fecha exacta, no se conoce la fecha exacta de su nacimiento, pero es un suceso histórico su nacimiento. Y pues aquí este texto nos habla de el verbo que es la palabra de Dios, que es muy relevante para nosotros los cristianos en nuestras vidas. Es fundamental guiarnos con su palabra, ¿verdad? Nos revela la voluntad de Dios para con nuestras vidas, la voluntad de Dios que siempre sabemos que es agradable, que es perfecta, y que esa palabra se hizo carne para traer luz al mundo, vida al mundo. Entonces, es muy importante la palabra de Dios y cómo se ha revelado en este tiempo. Bueno, pues como introducción, vemos que Dios, el creador de todas las cosas, el creador del universo, eh, se ha acercado a nosotros, ya que nosotros no podemos ir a Él. Él ha dado de sí esta decisión de visitarnos, esta decisión de acercarse a nosotros, ¿verdad? Él, parte de la Trinidad eterno, que no tiene ni principio ni fin, vemos que es el alfa y el omega. Sin embargo, a pesar de ser un ser espiritual, se encarnó, se hizo físicamente presente, similar o semejante a nosotros. Y bueno, tomó esa carne como nosotros, vivió en carne y en sangre, y bueno, vino a tomar lugar aquí con nosotros, a acompañarnos y a dar su vida, a cumplir perfectamente con la voluntad de Dios Padre y dar su vida por nosotros en sacrificio por nuestros pecados, y de esa manera pues nos da vida eterna. Vemos que una parte fundamental de nosotros como cristianos es la fe que tenemos en que ese Dios haya venido aquí a la tierra a morar con nosotros, a tomar forma humana. Y esa es una convicción personal que tenemos los cristianos y que basa nuestra fe en esa redención y en esa salvación. Además, la encarnación de Jesucristo es un punto focal dentro de la historia del ser humano, ¿verdad? En donde lo divino se encuentra con lo humano por primera vez. Y bueno, marca en la historia del hombre en un antes y un después, ¿no? Sabemos que incluso la fecha del día de hoy, 2023, nos habla de un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿no? Entonces es una fecha focal de suma trascendencia en la historia de la humanidad, y tiene un significado profundo. Ese Dios de amor que bajó a esta tierra para demostrarnos cómo es ese Dios, ¿no? Vemos su carácter, sobre todo que es un reflejo del carácter del Creador, en donde vemos que es un Dios de amor y es consistente con Jesucristo.
Él lo ha revelado, ¿verdad? Y lo hemos visto lleno de gracia, porque cuántos milagros no hizo, cuántas señales y manifestaciones llenas de su deidad nos mostró. Pues muy bien, vamos a tratar de estudiar esta parte el día de hoy. Y bueno, pues primeramente la realidad de la encarnación. Ya en el Antiguo Testamento de nuestra Biblia se habla acerca de la venida que habíamos de tener, ¿verdad? Escuchamos en uno de los libros de la Biblia a Isaías, un profeta. Si quieren acompañarme en el capítulo 7, versículo 14 de Isaías, nos dice, por lo tanto, o por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Entonces, podemos ver que ya desde el Antiguo Testamento se hablaba de la venida del Mesías, se hablaba de la venida de ese Dios que iba a venir a salvarnos, ¿verdad? Podemos ver cómo se encarna a través de una mujer, de una virgen, y pues podemos ver también que aquí está hablando de que va a dar a luz una mujer. Estas profecías se cumplen perfectamente. Estas profecías que muchos años antes de la llegada de Jesucristo ya estaban presentadas y que al darse su cumplimiento se confirma, ¿verdad? Que efectivamente es Dios el que está detrás de todo esto y que Él es fiel en cumplir sus promesas, que Él es fiel en todo lo que ha dicho para nosotros como humanidad. Jesucristo no solamente cumplió promesas en este nacimiento, más o menos sabemos que son aproximadamente 300 profecías las que se cumple en Jesucristo, algo que es sumamente difícil, ¿no? Por ejemplo, se profetizó que iban a nacer en Belén, iban a ser de una virgen, y podemos ver entonces que todo eso se va cumpliendo. Y realmente, si sabemos un poquito de probabilidad, podemos ver que es algo muy poco probable que tantas profecías se cumplan, ¿no? Con tanta exactitud. Vamos a ver ahora en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí nos está hablando de los atributos que tiene ese niño, ¿verdad? Que va a ser un príncipe, un Padre eterno, un Dios fuerte, admirable, consejero. Entonces habla acerca de su deidad, habla acerca de las características, de los atributos que debe tener este niño. Llamarle Padre eterno, increíble, ¿no? Dios fuerte, increíble. O sea, son cosas muy claras que habla la palabra de Dios del Antiguo Testamento acerca de las características de Él. También en Miqueas 5:2, en Miqueas 5:2 vemos, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces habla de características de eternidad, ¿verdad? ¿Quién es el único eterno, hermanos? Pues Dios, ¿no? Dios es el único que está desde el principio hasta el final y habla dónde había de nacer. Entonces, en Belén. Vemos que estas profecías están hablando acerca de la encarnación de Jesucristo como un evento histórico de gran importancia para nosotros y que se cumple perfectamente en Jesucristo todo lo que se había profetizado acerca del Mesías. Él cumple no solamente estas tres profecías, sino como menciono, aproximadamente 300 profecías en su nacimiento. Ya desde el Antiguo Testamento se veía, ¿verdad? También en el Nuevo Testamento podemos ver cómo se registra la encarnación de Dios en Jesucristo. En Lucas 22, versos del 9 o versículos del 9 al 10, dice,
Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Entonces, esta es una buena noticia de que había ya nacido no solamente para ellos un Salvador y que no había que tener temor, ¿verdad? Al contrario, había que tener mucho gozo en que finalmente, después de muchos años de estar esperando la venida de ese Salvador, finalmente se había realizado esa profecía, ¿no? Y bueno, qué bendición para todos aquellos que tuvieron esa oportunidad de poderle ver, ¿verdad? De poderle conocer. Nosotros también somos muy afortunados porque lo conocemos a través de su palabra, a través de la historia que nos ha dicho cómo fue su caminar, su peregrinaje en esta tierra. Y pues bueno, podemos también conocerlo desde otra forma ahora en su presencia en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Entonces, pues bueno, también somos muy afortunados en conocerle desde otra manera, incluso mucho más profunda que en otros tiempos se hizo, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a ver en Hebreos 2:14 cómo nos habla acerca de esa, cómo es recibido desde arriba. Dice Hebreos 12:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, una de las cuestiones que podemos ver en Jesucristo es la victoria de la muerte, es la victoria sobre el pecado, sobre las obras del diablo, ¿verdad? Él vino a darnos victoria, a darnos salvación, y bueno, es recibido desde arriba con gran gloria, ¿verdad? También vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, que comenta, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí es una manifestación de la humildad de ese Dios que se encarnó, de Jesucristo, que siendo igual a Dios no lo tomó como algo a que aferrarse, sino en su kenosis se despoja de su deidad para hacerse semejante a nosotros los hombres. Y bueno, pues esta es una victoria que tenemos en Cristo de cómo ese gran ser supremo se hizo muy pequeñito, ¿no? Un anema al estar al lado de nosotros. Y bueno, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos para que Él baje a compartir de su esencia con nosotros, con su creación? Pues es un gran Dios de amor, un gran Dios lleno de humildad y de misericordia para con sus hijos. Y bueno, pues el día de hoy estamos tratando de recordar este suceso de gran importancia para nosotros los cristianos. Muy bien. Ahora veamos cómo fue la encarnación. Fue engendrado a través del Espíritu Santo, lo cual hace ver su deidad. Vamos a ver en Lucas 1:35 este hecho. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Le está hablando a la Virgen María, y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo va a dar también la presencia para que nazca este bebé, ¿verdad? Para que nazca y sea un reflejo de su deidad. También podemos ver que en la Virgen María nace, ¿verdad?, de una mujer, con lo cual muestra su humanidad. En Mateo 1:18 y 23 dice, el nacimiento de Jesús fue de esta manera. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que
antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Pues muy bien, ahí podemos ver las dos características que tiene Jesucristo, ser 100% Dios y 100% hombre, un Dios verdadero y también un verdadero hombre. Y en él coexisten estas dos características, estos dos atributos de él como Cristo, ¿verdad? Vemos que nace de una concepción virginal, como estaba profetizado, y también de la intervención directa de Dios a través del Espíritu Santo, con lo cual confirma su naturaleza divina y humana. Así es de que en él está el ser 100% hombre, 100% divino también, mostrando, como mencionó, su humildad al hacerse vulnerable y venir a sufrir con nosotros todas las penalidades que el hombre sufre, ¿verdad? Y él en su máxima expresión, porque es la persona que recibió todo el castigo, tanto de Dios como de los hombres, el desprecio, la humillación, la incredulidad, todos los agravios que un hombre puede recibir, él los recibió y lo hizo pues con convicción, con gozo. Él entrega su vida y él da su vida para sufrir todo esto en nuestro nombre. Así es de que por eso es crucial el que Él se pueda presentar en estas dos características, siendo Dios, puede redimirnos, puede salvarnos, puede perdonar nuestros pecados, puede pagar a nombre nuestro todos nuestros pecados, y Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede interceder ante Dios Padre por nosotros, ¿no? El único mediador verdadero. Entonces, pues alabado sea el Señor, hermanos, que nos permite ver esta oportunidad de conocerle para adorarle, para amarle, para ver cómo es su propósito en la vida, al venir a revelarse, pues se cumple en los que le amamos, ¿no? En sus hijos. También otra de los propósitos de la encarnación es poder revelar al Padre. Dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, pues podemos ver ahí pues la perfecta manifestación de cómo es los atributos. Una de las cuestiones que podemos ver perfectamente dentro de Jesucristo es que si nosotros vemos la revelación de Dios en la creación, vemos que es un Dios de amor, ¿no? Es un Dios bueno para con nosotros, que nos ha dado la vida, nos ha colmado de dones, nos ha colmado de tantas bendiciones. Encima de eso nos muestra paciencia, misericordia, bondad. Es un Dios de amor que en cada momento su gracia es infinita, ¿no? Y vemos en Jesucristo que su carácter, sus atributos personales son perfectamente compatibles con el Dios creador, ¿no? O sea, Jesucristo, ese hombre santo, ese hombre perfecto, lleno de gracia, de verdad, él manifiesta cómo es el Padre. De la misma manera, él refleja la deidad del Padre, ¿no? Todos los atributos y características están reflejados perfectamente en ese ser de amor, Jesucristo, y nos hace ver cómo efectivamente es, digamos, compatible, en ese sentido compatible con lo que es el Dios que vemos, un Dios bueno que nos ha permitido ver su creación, disfrutar, ser parte de su creación, que es un regalo que muchos ya no tienen, ¿no? Que han partido antes que nosotros, que ya no viven. Y sin embargo, en su misericordia, el día de hoy nosotros podemos vivir todavía y poder disfrutar de ese amor del Padre que en cada momento lo vemos, ¿no? El simple hecho de respirar, hermano, es simplemente el hecho de caminar, es un milagro y es un don y es un regalo de nuestro Creador, y podemos ver que es muy compatible con lo que Cristo mostró siendo bueno, ¿verdad? Haciendo tantas señales, tantos prodigios, tantos milagros.
Él revela al Padre. También nos revela cómo ha de ser el hombre. Podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, Él enseña cómo al Padre le agrada que sean sus hijos. Si alguien era amado por el Padre, era Jesucristo, ¿verdad? Siempre tuvo el amor del Padre porque cumplía con la voluntad de Él. Era su meta en la vida todo el tiempo cumplir, no con su voluntad, sino con la voluntad del Padre, y nos da ejemplo a nosotros de cómo es que quiere que sean sus hijos. Él como el unigénito o el único hijo de Dios y nosotros como hijos adoptivos, pero si hemos de ser hijos, también debemos de ser semejantes a ese ser que nos da vida, ¿verdad? Que nos da esa posibilidad de ser como Él a través de conocerlo y a través de que el Espíritu Santo nos capacita para poder vivir conforme a su voluntad. Entonces, Él viene a mostrar lo que ha de ser la voluntad para con el hombre, ¿no? Para que podamos seguir, como Él dice, yo soy el camino. Y pues eso es francamente lo que debemos de tener como convicción, como cristianos, ¿no? Tener fe en Él es tener fe en su camino, en que siguiendo sus pisadas, siguiendo sus huellas, podemos estar seguros, podemos ser salvos y conservar el amor de Dios, ¿no? O sea, Él lo dice, yo soy el camino y tenemos fe en ese camino como cristianos. Así de que pues Él nos muestra cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. También vino para reinar en la tierra. Hemos visto ya varios atributos importantes, ¿verdad? De Dios. ¿Por qué vino Jesucristo a la tierra? Pues ya vimos, para revelar al Padre, ¿no? Número uno. Dos, para revelar lo que el hombre debe de ser. Número tres, para reinar en la tierra. Nosotros hemos sufrido bastante con las injusticias en el mundo, con un gobierno corrupto, y no lo digo por este gobierno, sino en general, por el gobierno en general que vive el hombre, que hay mucha corrupción, porque es un gobierno humano, falible, imperfecto, egoísta, y sin embargo soñamos con un día que haya paz en la tierra, que haya justicia, que haya un gobernante recto, justo, y imagínense un gobernante lleno de amor para con su pueblo. Bueno, pues este es Jesucristo. Vamos a ver en Lucas capítulo 1, versículos 31 a 33, y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Entonces podemos ver que Él va a reinar por siempre y será un reino de acuerdo a sus atributos, en donde ya no temeremos, ¿verdad? En donde ya no habrá más temor, más inseguridad. Podemos tener un Dios de amor, un rey de amor, un rey de reyes, y pues para eso vino, y en su momento lo hemos de ver cuando Él regrese por su pueblo, y estamos en espera de que esto ocurra pronto. Vemos manifestaciones de que ya está, cada día estamos más cerca de ese momento. Entonces es nuestro modelo, refleja la voluntad del Padre y también nos trae la esperanza de restauración ante este mundo caído, ¿verdad? Estas promesas que nos hace Cristo. También tiene más propósitos, ser nuestro sumo sacerdote. Él, ya que se hizo hombre, puede entendernos en nuestras debilidades, puede comprendernos profundamente y llenarnos de su gracia, de su misericordia, dado que sabe lo difícil que es ser tentado y lo débil que es el hombre, ¿no? Él mismo lo dijo, la carne es débil, ¿no? Entonces Él nos conoce y sin embargo, pues Él pudo vencer esa debilidad, Él cumplió perfectamente y pues por eso oraba, decía, el Espíritu, la verdad está expuesto.
y oraba, necesitaba de mucha oración para poder lidiar con ese cuerpo físico que tenía también. Entonces, en Hebreos 2, 17, 18 dice, lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, el Señor fue tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, pues bueno, podemos ahí ver, ¿verdad?, que Él es un sumo sacerdote que va a tratar también a través de este sacrificio que Él hace como sumo sacerdote por nosotros, ¿verdad? De dar su vida, ese sacrificio en donde Él es el Cordero prometido, el Cordero Pascual. También podemos ver que con su muerte nos salva. Veamos en Hebreos capítulo 10, versículos 5 a 10, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, de las cuales cosas se ofrecen según la ley. Luego dijo, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Así es de que la muerte de Cristo nos libra del poder y de las consecuencias del pecado. Algo impresionante, ¿no, hermanos? El que sí es cierto, somos pecadores, sí es cierto, hemos fallado miles de veces, y lo natural es que podamos vivir con las consecuencias del pecado. Sin embargo, Él en su misericordia nos ha perdonado y el día de hoy estamos con vida gracias a su misericordia, no muertos en el infierno, ¿no? Está todo sufriendo, que quizás eso sea lo más justo. Pero sin embargo, Él da su vida por nosotros para librarnos de lo que sí nos merecemos, la condenación, y nos da lo que no merecemos, pero en su gracia, que es la salvación. También viene para otro propósito, es para destruir las obras del diablo. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y bueno, aquí es un recordatorio de que nosotros como hijos estamos llamados para no pecar, ¿verdad? Para tratar de evitar en todo lo posible, de manera consciente, la práctica del pecado. Y esto nos dio ejemplo, ¿verdad? Él derrotó de manera definitiva a Satanás. Hoy por hoy podemos ver que es posible vencer el pecado gracias a que se nos ha dado el Espíritu Santo. Desde luego es necesaria la voluntad y el arrepentimiento de nosotros los hombres, ¿no? Podemos decir que en Cristo tenemos victoria sobre el pecado, sobre el mal, y bueno, empezar a tener esa restauración que nos da Cristo con su venida, ¿verdad? Así es de que, pues, alabado sea Dios que nos permite ver esta parte que siempre anhelamos, porque digo, los que hemos visto cómo el pecado nos daña, cómo nos se enseñoría de nosotros, cómo nos hace sufrir, cómo todo lo destruye y cuánto hemos clamado, ¿verdad?, por dejar ese pecado, porque vaya que si hay consecuencias duras del pecado, pues Él ha venido para
lograr este anhelo que nosotros tenemos de victoria, ¿no? Pregúntenle a un drogadicto, pregúntenle a un alcohólico, pregúntenle a un enfermo adicto si es sufrimiento esto en su vida y dice que es una tortura, que es un sufrimiento y muchos optan por quitarse la vida y pues sin embargo Cristo vino para derrotar al diablo y liberarnos del pecado y la verdad es algo que podemos decir fácil, pero es todo un triunfo y la victoria verdadera es la victoria interior de nosotros, la victoria del pecado, ¿no? Pero no es nuestra, sino es de Jesucristo quien nos la permite obtener. Bueno, y bueno, podemos también ver la eternidad de esa encarnación, porque una vez que Él vuelve de entre los muertos, vive y vive para siempre. Ya no muere. Vemos en Romanos 6:9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoría más de él. Y eso, hermanos, es nuestra fe. Porque si Él resucitó de entre los muertos, tenemos esa esperanza de sus promesas, ¿no? Que Él también nos hará a nosotros no morir más y reinar con Él, ¿verdad? Ser también coherederos junto con Él, de acuerdo a sus promesas de vida eterna y de que Él va a estar con nosotros por los siglos de los siglos. También vemos, hermanos, cómo en Primera de Timoteo 2:5 vemos que es el mediador eterno entre Dios y los hombres, algo que debemos de tener muy en cuenta. En la iglesia tradicional se acude a la Virgen, se acude a los santos. Los santos son para nosotros seres que sirven de ejemplo, ¿no? O sea, han sido hombres, mujeres, con una vida ejemplar. Nos dan ejemplo muchas veces, pero no tenemos que recurrir a ellos como mediadores, ni a los ángeles, ni a ningún otro ser creado, sino solamente a Jesucristo. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, amados hermanos, esto es que sea nuestra convicción y nuestra gratitud. Podemos ver que Él es el que ha intercedido por nosotros y como manifiesta, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, yo mismo iré y salvaré, y Él ha venido, hablando Jehová, yo mismo iré y salvaré, y pues Él vino, ¿verdad? Jehová es Jesucristo y Él vino para salvarnos. Es Dios y a la vez es nuestro abogado, es nuestro intercesor. Entonces, pues alabemos a Dios a través de Cristo. Es el único que puede darnos un puente entre una humanidad pecadora y un Dios santo, solamente Jesucristo. Y Él, su carácter es eterno, no cambia, es inmutable. Podemos ver en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso nos asegura que es fiel, ¿verdad? Quien realmente es fiel es Él. Nosotros, bueno, cuando menos yo, hermanos, soy infiel, soy indigno, no sé ustedes, hermanos, pero el único que siempre está fiel, que cumple todas sus promesas, es Él, ¿verdad? Cristo. Nos sostiene en todas las circunstancias, siempre está ahí para ayudarnos. Desde luego, si nosotros somos rebeldes, hermanos, si somos necios, si somos tercos, si nos aferramos al pecado, va a haber consecuencias del pecado. Pero si nosotros tratamos de caminar en el camino que Él nos muestra, pues las consecuencias van a ser de Él y van a ser agradables y perfectas, ¿no? Entonces, esta parte es importante que la tomemos en cuenta porque uno de los atributos más importantes de Dios para nosotros es su fidelidad, es su constancia. También, por último, ¿por qué se le llama a Jesucristo el Verbo? ¿Verdad? Porque vemos que el Verbo se encarnó. Podemos ver algunas características. Al llamar a Jesús Verbo, resalta la importancia de esa comunicación divina, ¿verdad? El Verbo es una forma de comunicarse con nosotros, es una forma de hablar nuestro lenguaje, por eso le llaman el Verbo, ¿verdad?
Y es una parte importante de la oración. La oración es un medio de comunicación. Jesucristo es el medio por el cual los hombres podemos entender la forma de cómo es Dios, ¿no? Él habla a nosotros a través de su palabra y en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, ¿verdad? Podemos ver que Él es el mensaje que nos habla de la voluntad de Dios Padre para con la humanidad. Así es de que verbo es una forma de expresar diálogo, comunicación, ¿no? Él se revela a través de nosotros en esa característica de ser el verbo, el que le da a conocer de manera de una comunicación. También es una expresión de verdad. Se revelan los verbos para dar un margen de verdad, un margen de correcto entendimiento. La verdad se manifiesta también en esas palabras. Y bueno, lo que él declara, lo que él afirma, es verdad. Entonces es algo bien importante que para los propósitos divinos sea declarada la verdad para nosotros, que podamos entonces tomar la decisión correcta, ¿no? Que podamos ser conscientes de cuál es la verdad de Dios y que podamos entonces acudir en convicción hacia lo que se nos ha revelado a través de Jesucristo. Una palabra verdadera, una palabra correcta. También manifiesta ese verbo la voluntad y el deseo de Dios Padre, ¿no? Es importante saber cuál es la voluntad divina. Cristo encarna la voluntad. Él no, más que decirnos, también nos muestra con un ejemplo perfecto cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Él es santo, Él es perfecto, es el único sin pecado, el único sin mancha, y nos muestra en un ser de Él, como es ese deseo del Padre, en donde sí lo dice, pero sobre todo lo respalda con su ejemplo, con su testimonio de vida, ¿no? Entonces es un verbo, es una acción, es un ejemplo para nosotros en vida, un testimonio muy fuerte. Y bueno, también Él nos indica cuál es ese deseo que Dios tiene, ¿verdad? Y que lo predicó y también lo testificó. También es ese verbo que nos permite tener no solamente la creación, porque Él hizo todo, ¿verdad? Todo fue hecho a través de Él y por medio de Él es el verbo que hace, que actúa, que crea y también redime a su creación. Entonces es una palabra viva que permite la transformación en nuestras vidas y la creación del mundo. Y bueno, todo esto es el verbo, que qué palabra tan pequeña para tan grande que es Él, ¿no? No hay palabra que lo pueda albergar en toda su cabalidad y sin embargo, pues Él revela en esta síntesis cómo es este Dios, ¿verdad? Y cómo es de bueno para con nosotros. Pues muy bien, amados hermanos, concluyendo, podemos ver que la encarnación de Dios actuó, ¿verdad?, en favor de nosotros los hombres, para salvarnos de la culpa de nuestros pecados. Sin esa acción de Dios, realmente no podríamos tener ninguna salvación. Podemos ver desde el Antiguo Testamento cómo el pueblo judío falló una y otra vez, cayó en apostasía, en rebeldía, y cuántos se perdieron, ¿no? Entonces, si Jesucristo no hubiese venido, todos aquellos, así como el pueblo judío, también nosotros estaríamos perdidos, sin una guía, sin poder, ¿verdad?, tener esa posibilidad de vivir conforme a su voluntad, pero realmente Él, con su presencia, hace un cambio para la humanidad y nos permite gozar a muchos que le conocemos de una vida diferente y de una esperanza de salvación. Así es de que Él es el puente entre lo divino y nos conecta con ese Dios que anhela nuestra redención y esa comunión eterna. Pues muy bien, amados hermanos, hasta aquí el tema y pues quisiera que me acompañaran a orar, ¿verdad? Para dar gracias al Señor por este momento.